vamos a enlazar en este momento con Manuel Bernales Alvarado, él es director de geopolítica en RCR y también es consultor internacional, con quien vamos a hablar respecto a la situación que viene atravesando Venezuela en este momento y tras que la OEA ha rechazado la resolución que pedía al Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela publicar las actas de votación. Muy buenos días, señor Manuel Bernales, sea bienvenido a Enlace Regional en RCR. Ok, muy buenos días, a tus órdenes. Por favor, coméntenos acerca de esta decisión, ¿no? La OEA ha rechazado la resolución que pedía al Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela publicar las actas de votación. Bueno, hay dos cosas. Venezuela está fuera de la OEA, punto número uno. Piensa en qué consecuencias puede tener si un Estado no es parte de la OEA. La OEA puede declarar. Punto número dos, ¿cuál es el efecto de eso? Si el sistema internacional no es como un sistema judicial interno que hay habeas corpus, o sea, una acción inmediata, o que hay un delito de flagrancia, o que hay una policía, o que hay una fiscalía. Son todos pedidos. Y aún si la OEA hubiese aprobado esa declaración, no habría surtido efecto inmediato porque el Estado de Venezuela sigue teniendo su soberanía y su independencia con los poderes actuales, nos guste o no. En tercer lugar, el asunto es que esa votación revela que los jefes de Estado, cuyos partidos, cuyas organizaciones políticas tienen afinidad con el Partido Socialista de Venezuela, que está en el gobierno desde el siglo pasado, y que no es otra cosa que una especie de partido comunista, pero sin ese nombre, tiene toda la organización, etcétera, toda la doctrina muy parecida, como quien dice, adaptado al siglo XXI ahora. Esos partidos, como el partido en México de AMLO, el de Petro y el de Lula, no han votado a favor. México se retiró. Entonces, eso evidencia una relación de intereses comunes estratégicos con el gobierno y el Partido Socialista de Venezuela, que controla el poder ejecutivo, el poder electoral, el poder judicial, la fiscalía, y eso se ha evidenciado en todo el proceso. Con las cosas más evidentes, por ejemplo, con la inhabilitación de María Corina Machado por una leguleada. Pero por otro lado, hay que darse cuenta que la oposición aceptó entrar a un proceso que tenía absolutamente todo en contra. Imagínate que aquí en el Perú el partido peruanista socialista unificado controlara el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el poder electoral. Que existe aquí poder electoral como existe poder electoral en Venezuela. Hay algunos periodistas que no desconocen que aquí existe un poder electoral, pero imagínate que controlaran todo eso. ¿La oposición tendría alguna posibilidad de imponerse por elecciones? Sí, como ha ocurrido en Venezuela, pero el gobierno, que controlaría todas esas instancias, ¿le daría las facilidades o aceptaría su derrota? No, como se está evidenciando en Venezuela. En quinto lugar, reflexiona sobre lo siguiente, por favor. Reflexionemos sobre lo siguiente. Un proceso automatizado como el de Venezuela no puede ocultar resultados durante más de 2 días. Eso es una cosa absurda. Con eso se está evidenciando que tienen los resultados en contra. En sexto lugar, no es una novedad. Hace varios años atrás yo estuve haciendo un trabajo en Honduras, donde se hizo un proceso electoral también computarizado. Y aún así hubo un apagón, dijeron que había una falla electrónica y le cambiaron la votación para que ganara el que en ese momento era presidente de la República. Entonces, eso se ha tratado de repetir también ahí, y eso no te lo he dicho a nadie, eso no lo he escuchado a nadie.
pero no pueden hacerlo porque hay evidencias visibles en la movilización de la gente, en sus expresiones y en las actas que también tiene la oposición que impedirían eso. Entonces están tratando de dilatar para finalmente imponer por la fuerza y por el cansancio su decisión. En sexto lugar, hay otro elemento muy importante y es el siguiente. No hay ninguna posibilidad de que por parte de la presión internacional únicamente un Estado que tiene un poder concentrado de un partido en el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la diplomacia, la policía, los organismos de seguridad del Estado, de inteligencia, de contrainteligencia, están en una sola mano. Y tienes tú ahí a Maduro, su mujer, su esposa, tienes a Diosdado Cabello y tienes todo un equipo. Y te doy un ejemplo bien sencillo, que esto no es ninguna cosa nueva. Cuando el presidente Humala accedió al poder y tuvo su primer desfile militar, yo estaba presente ahí con un almirante de la Marina, invitados por el entonces ministro de Defensa, que había nombrado en el primer gabinete Humala. Y cuando desfiló la delegación venezolana, desfilaron con consignas político-partidarias. Yo le dije, esto ya se sembró. Van a controlar todos los organismos del Estado y no van a salir por elecciones, sino cuando fracase su gestión, si es que fracasa. En ese momento no podíamos saber que había un fracaso completo, porque el año siguiente, el 2013, hubo una buena gestión económica positiva para los resultados económicos de Venezuela. Pero no saldrán por las buenas, no saldrán por la vía electoral, salvo que se quiebren entre ellos. Y eso es lo que posiblemente se está buscando ahora. Prescindir de Maduro, que se vaya Maduro, pero va a ser muy difícil que se vaya la cúpula que con él controla el aparato del partido, las organizaciones de masa, como las llaman, o sociedad civil, le dirían acá, más todos los órganos del poder del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, fiscalía, y además, como dije, Fuerzas Armadas, diplomacia, policía, inteligencia y contrainteligencia. Un régimen de esa naturaleza, y tienes el ejemplo de Cuba, no se va por elecciones, se va si es que se quiebra internamente, como ha ocurrido en otros estados, o si es que, además de esa quiebra, hay una manifestación popular muy grande como la que existe ya en Venezuela, y eso está a la vista de todo el mundo, y además hay una presión internacional. Y no olvidemos una cosa, la oposición ha ganado incluso con una trampa burda y absurda, y es que en la papeleta electoral, por ejemplo, aparece la figura, y esto no lo ha dicho ningún periodista entrevistado desde Venezuela, porque son socios del Partido Socialista que está en el gobierno y en el poder. No solamente en el gobierno, sino en el poder. La figura de Maduro aparece en esa papeleta un montón de veces, varias veces, y se dice que son muchos partidos, son partidos de fachada, lo que en la doctrina comunista se llama organismos de fachada o partidos de fachada de un frente patriótico o polo patriótico. Eso ya se ha inventado, es otro nombre para una cosa conocida hace más de 50 años en Europa y en nuestro continente. En consecuencia, aún así no han podido lograr esa mayoría de elecciones porque son simplemente fachadas y periodistas de fachada que informan como si hubiese un pluralismo interno que no lo hay. Hay una manifestación popular ya harta y cansada. Hay una evidencia muy clara. ¿Cómo se puede cerrar los ojos a un Estado gobernado hace más de 20 años por un mismo partido, por un grupo de líderes que tiene 8 millones de sus ciudadanos afuera y siguen saliendo más? Y los que están adentro no tienen acceso al poder electoral, al poder judicial, a la fiscalía que está controlada por el partido de gobierno. En consecuencia, lo de la OEA es un asunto que puede ayudar a poner en evidencia estas cosas, siguen sin publicar las cosas, manifiesta esta situación de la OEA, lo que ha pasado,
que los partidos de los jefes de Estado, excepto Biden, que tiene sus propias razones para coincidir con Lula y pedir que haya esa publicación de los resultados, esos partidos no, esos representantes, perdón, de esos partidos en el gobierno que he citado, Colombia, Brasil, tienen afinidad con el partido de Maduro y por lo tanto se han abstenido, están haciendo su propio juego. Si las actas se publicasen y se pusiese en evidencia después de 2-3 días, esto es una cosa increíble, absolutamente increíble, entonces podría perder las elecciones Maduro finalmente en la práctica, en los hechos, pero de ahí a cambiar el régimen político, el control del Estado de ese partido que tiene su organización vertical por sectores y por territorios, sus células y sus grupos especiales de acción que están actuando también en el extranjero, también aquí en el Perú, también en Chile, por supuesto en Colombia, eso sería muy difícil de erradicar. Una cosa es ganar por elecciones la autoridad y otra cosa es cambiar al poder existente ahí, pero ganar las elecciones es un paso importante para poder cambiar el sistema de gobierno y el sistema de poder que se ha implantado en Venezuela con la complicidad de muchas organizaciones políticas, de periodistas, de prensa y también de estados con los que tiene comunidad de intereses. Ahora, ¿cuál podría ser la salida hacia adelante en Venezuela? También hay otra acotación que le quiero hacer. Ayer Nicolás Maduro, durante su intervención habitual, aseguró que muchos de los protestantes han venido de Chile, Argentina y Estados Unidos pagados para generar caos en Venezuela. Eso es un cuento. Yo te he escuchado hacerle esa pregunta a un entrevistado que hiciste anteriormente. Eso es un cuento. Más bien, lo que hay, yo no quiero decir que no existan agentes de inteligencia de Estados Unidos, o de China, o de cualquier otro estado, o de México, o de Venezuela. Yo no quiero decir que no existe, porque eso siempre existe, todo estado lo tiene. Pero de ahí a tener operadores de inteligencia en la campaña electoral, eso no se ha visto. Hace mucho tiempo que la oposición principal, casi la única que hay, en este caso liderada por Corina Machado, tiene toda una adhesión dentro del país y también fuera del país. Basta ver basta ver las cosas en Chile, en Argentina, en Brasil, acá en el Perú y en otras partes. Más bien, una cosa que no se ha dicho es que en todas las migraciones, las expulsiones de gente que ha hecho tanto el gobierno cubano hacia afuera, eso está documentado, no estoy inventando nada, como el gobierno de Venezuela, que no se ha hablado de este tema en el Perú, también han colocado en el Perú, en Chile, en Bolivia, sus operadores de inteligencia, los del Partido Socialista Bolivariano de Venezuela y del gobierno primero de Chávez y después de Maduro. Y esa gente está actuando junto con otra gente de otro servicio de inteligencia, en este caso concreto de Cuba, pero también de otros países con los que tienen más relaciones de afinidad que de diferencia. Esto es un hecho. Más bien, esa declaración es para tapar lo que yo estoy diciendo, para tapar lo que ellos hacen. Y esa técnica o táctica no es tampoco nada nueva, Paola. Eso no es nada nuevo. Eso ya se conoce hace muchísimos años. Se ha empleado esa misma estrategia y esas mismas tácticas en otros países. Y mira, un caso más, te pongo otro ejemplo más. Sí. La señora Violeta Chamorro, se me fue lo de Violeta Correa por afinidad, Violeta Chamorro le ganó las elecciones a Ortega. ¿Se acuerdan de eso o no? Le ganó las elecciones a Ortega. Pero eso no le cambió ni el poder electoral, ni el partido que tenía, el Frente Sandinista, que pasó a ser absolutamente controlado por Ortega, ni las Fuerzas Armadas, ni la Policía Nacional. Resultado, después del gobierno de Violeta, volvió a ganar las elecciones Ortega y hasta hoy está ya más de 20 años. ¿Se han olvidado de ese ejemplo? Eso es una cosa evidente. Una cosa es ganar elecciones y otra cosa es ganar el poder. Ganar elecciones
es un paso importantísimo que ha dado el pueblo venezolano y la oposición venezolana, a pesar de todas las mentiras del gobierno y de el burdo ocultamiento de resultados electorales hasta hoy. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que si pierden la autoridad empiezan a perder un poco del poder y pueden realizarse investigaciones muy serias tanto sobre los delitos políticos y los delitos de otro tipo, incluyendo los del narcotráfico y lavado de dinero, de lo cual yo no lo he utilizado ahora para caracterizar al régimen porque no es necesario, pero ese es un hecho también evidente y conocido y sancionado a nivel internacional. Todo eso está en juego, no solamente ganar las elecciones, sino mantener esa cúpula de poder. Te doy otro ejemplo. Hace años, por orden del presidente de Cuba y secretario general del Partido Comunista Cubano, Fidel Castro, se hizo un operativo del gobierno cubano para narcotráfico y lavado de dinero. Cuando fueron descubiertos, llegaron a fusilar al general Ochoa. Eso no era más que la evidencia de que habían cumplido una orden, y ahí se dijo que lo hicieron por su cuenta. Eso es imposible en un régimen de gobierno cerrado, es imposible. Y todo eso se sabía y eso sí en los años 80, pero aquí muchas de esas cosas se olvidan. Y esos mecanismos de narcotráfico y lavado de dinero también se están utilizando. Y un último por Venezuela, por el gobierno de Venezuela. Y un último punto que es importante señalar. Esta situación de Venezuela impide los procesos de normalización jurídica y política en Colombia y en otros países. Y si cambiase la relación de fuerzas, la orientación de la política y de los movimientos sociales en el Perú, en Ecuador y en otros sitios, sería mucho más grave que lo que actualmente está existiendo, y es a lo que me refería, que tienen sus operadores políticos, electorales y de inteligencia actuando en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia y en otros países. Muy bien, muchísimas gracias por sus declaraciones. Manuel Bernales, él es director de Geopolítica en RCR y también es consultor internacional con quien también hemos hablado, ¿no?, acerca de la situación que viene enfrentando Venezuela en estos momentos. Muchísimas gracias por su tiempo, Manuel Bernales. Con mucho gusto, Paola. Que tengan buenos días. Un saludo a todo el equipo de Red de Comunicación Regional y a quienes nos acompañan. Gracias.